Que, a ver, Jaferín, vengáis en buena hora a Latino 21, el casalico electrónico de Latino en el siglo XXI. Hoy tenemos el placer de toparnos de nuevo aquí en Izmir con nuestro caro amigo Yusuf. Yusuf, ¿qué Jafer? Muy bien. ¿Tú qué tal estás? Todo bueno, merci mucho. ¿Te plació Izmir? Me está placiendo mucho. La ainda no vi todo, pero lo que vi me plació mucho. Ayer fui a visitar sinagogas, Sí. estuve en La Señora y así, me placieron mucho. Y ahora de esto me estás aventando que hay mucha gente que habla en latino muy bueno y como tú propio. Y lo que te quería demandar, el primero de todo, ¿cómo te empezaste la lengua? Es mi lengua maternal, de mi chiquez, de mi chiquez que lo conozco y que lo hablo. Y procuro hablando siempre cuando hay amigos que hablan español o latino, me place hablar. Lo llamabas y de ahí lo llamas español. Español lo llamamos, sí. Sabemos que el español es una cosa muy diferente, ¿no? Aquí de vez en cuando decimos español, Sí. latino o español. Y tú, que tú empezaste de la familia en casa, y en casa todos hablaban. Todos hablaban, todos. Y después fui al Colegio San José, donde aprendí el francés y el inglés también. Y saber muchas lenguas profitamos mucho al saber de esta lengua maternal. Seguro. Porque haces comparación y ves de dónde vienen ciertos verbos y es una riqueza. En Sinaes hay una dicha muy renomada que dice: el que no sabe dos o más lenguas no conoce la suya propia. En Sinaes. Y en lo que toca al modo de escribir el latino, el rashi y el solitreo, también te los empezaste. No, solo en letras latinas. En letras, el alfabeto latino. Sí. Okay. Y afuera de la casa, cuando estabas en la comunidad, por Sí. ejemplo, lo que toca al bacal, el kazakh, No, así. todo esto es en turco. Okay. El latino es solo en casa y con la comunidad judía que se conoce. ¿Y esto era más o menos en qué años fue tu chiquez? ¿De los años? Te diré, yo soy nacido de 49. Dunque, aquel tiempo la situación política era más difícil. No se hablaba afuera de lo turco. Y es una de las razones por qué se olvidó el latino. ¿Es esta situación semejante a como lo representan en Kulu en estos años 50? Sí. Que hay una discriminación versus los sefaradíes, también los armenios, los armenios, los griegos. Una frase solo puede definir esto. Vatandaş Türkçe konuş. Que quiere decir habla en turco. Si sos citadino. Sí. Encima es. Interesante. Y aunque por esta razón hubo gente en la comunidad que hicieron aliyah. No solo por esto, por razones económicas también. ¿Cómo se llamaba? Varlık vergisi era antes de 48, era los años 30. Para la gente que nos están sintiendo en casa que no tiene sentido, Sí. ¿cuál es esto? ¿Cuál fue Sí. esta política? Como estaba una periodo muy difícil en economía, el gobierno turco tuvo que buscar más mucho posibilidad de haber dinero y por eso metió leyes que no son muy demócratas. Esto es la razón. Y hubo más gente también que se quedaron. ¿Cuál fue la diferencia, piensas, entre la gente que se fueron y la gente que se quedaron? ¿Puede ser las paradas o también el sionismo o qué modo de razones había para quedarse? Yo
pienso que la gente más corajosa se fue. La gente que no estaba muy seguro de la situación quedó aquí. Interesante, ma no es que la comunidad se dividió enteramente, ma no. se continuaron haciendo muchas actividades. Sí. ¿Qué modo de laboro se hizo en la comunidad para adelantar la lengua? Por ejemplo, aquí sentimos que había un grupo que se llama La Liga. Sí, la Liga hizo mucho porque teníamos y las escuelas, teníamos Talmud Torah y Benebelit, que influenciaron mucho sobre la cultura, y esto fue lo que nos dejó para hoy. El facto que había escuelas y en las sinagogas también había una actividad. Yeshivas, sí, había yeshivas también. ¿Qué sinagoga te placía o te place más de todas las que hay aquí? Yo, como soy nacido de Alsanjak, teníamos Shara Shamayim, que era en la Mahmoud Ezat Bozkurt Caddesi, que ahora se llama Kıbrıs Şehitleri Caddesi. Es ahí que íbamos. Y después, cuando se derrocó, hubo ciertos lugares, y antes que se fragua este centro, había una quila aquí. Es ahí que iba. Muy interesante. ¿Y qué modo de laboro tienes hecho en lo que toca al ladino, afuera de estas topaduras, afuera de la sinagoga? ¿Tienes escrito alguna cosa o tienes composado canticas o algún modo de actividad? La actividad que tuve fue ainda miembro de Ladino Comunidad, y allá de vez en cuando tengo tiempo, escribo. Ajá, ayer escribí a Rachel, le dije esto, a Rachel Amado Bonin, Muchos saludos a Rachel. le dije esto aquí, ¿cuál vas a querer que haga? Me dijo, dale saludos a la gente que conozco y que desde aquí le reverenciamos mucho, también a nuestra cara amiga Daisy, que la conoce mucha gente también en la comunidad. Digo que estoy de acuerdo que el latino comunitario es muy útil en lo que toca adelantar la lengua, y a mí propio me ayudó. Y si me permites, quiero decir una cosa. Rachel hizo y está haciendo mucho para desarrollar el ladino. Le debemos mucho. Sí, Ancina tiene mucha generosidad con su tiempo, a mí propio me averiguó mucho en lo que toca empezar el ladino. Sí. ¿Y cuál más? ¿Ladino comunidad? Sí. ¿También usas otros espacios, por ejemplo, encuentros adaptados, los ladinadores o ladino 21? No tuve tiempo para otra cosa. Okay. ¿Y cuál piensas que afectará con el ladino en el avenir en 10, 20 años? Antes pensaba que se iba a olvidar, pero ahora estoy viendo que los jóvenes están percurando y se están empezando. Por ejemplo, ciertas veces estuve en los Zoom de ladinadores o no. ¿Encuentros de Benveniste, sí. Encuentros Dalha. Estoy viendo que hay muchos jóvenes que están empezándose, y puede ser que no se va a olvidar. Lo espero. Inshallah, ayer tuvimos un interview, por ejemplo, con Alpa Etancel, que tiene 18 años y también se está empezando el ladino, y se apachó el libro de Markova y el de Matilda Cohen-Sarano, y está meldando el amanecer. Y sí, pienso como tú sos optimista, y pienso que si somos optimistas, esto averigua también a que la gente tenga más entusiasmo para empezarse en la lengua. Muy bueno. ¿Y cuál más que nos vas a querer contar de lo que toca al ladino? Augurar todo bueno. Augurar todo bueno, aunque me mucho por habernos visitado aquí en otro
una vez en Latino 21 y esperamos que vuestra visita tenga muchas y muy hermosas hermanas. Merci mucho, Yusuf.